Buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 2, en lo cual explicaremos lo que es la fisión múltiple. Las integrantes del equipo son Lauredit Barajas León, Guadalupe Roque Ríos y su servidora María Guadalupe Ramírez Romero. Viene mi compañera a explicar una introducción en la que representa todo lo que se verá en la presente exposición. En esta presente exposición veremos lo que es la fisión múltiple, en lo cual nos explicará por qué es una reproducción asexual. Después de que se observó lo que es la fisión múltiple, se explicará en qué consisten estas, ya que como sabemos existe también la fisión binaria y puede llegar a confundirse. Es por eso que más adelante se explica en qué organismos se realiza la fisión múltiple. Existe un ciclo de vida en las diversas reproducciones celulares. Así es que se dará una explicación del ciclo de vida. Luego se verán algunos ejemplos para que quede más claro lo que es la fisión múltiple y un esquema de otro ejemplo de la reproducción múltiple. Para concluir, se darán los puntos de vista de cada uno de los integrantes del equipo de la fisión múltiple, que son las conclusiones. Y a continuación mi compañera María Guadalupe explicará la definición de la fisión múltiple. Bueno, la fisión múltiple es un tipo de reproducción asexual. Esta no necesita una fecundación para ser reproducida, sino que esta se reproduce por sí misma. Bueno, la fisión múltiple es donde una célula madre se divide de manera repetitiva o también secuencial en fragmentos de células hijas. Las células hijas son llamados nanucitos o biocitos. Esta consiste en la división del núcleo celular, en donde el gran número de núcleos secundarios que rodean el protoplasma. Bueno, en otras palabras, ¿qué es la fisión múltiple? La fisión múltiple se divide repetidas veces, quedando recubierto en una membrana. Cuando llega a esta a la cavidad de la célula madre, esta se disuelve, liberando a todas las células hijas o a las células que se forman. Como aquí vemos en la presentación, podemos ver que a esta comparación de la fisión binaria, esta no se divide en dos la célula madre, sino que la célula madre reproduce a todas las células hijas, pero dentro de ella. Ya cuando llega a su cavidad, esta las libera creando a muchas células hijas. Este es como un tipo de fisión múltiple. Aquí se muestran diversos ejemplos. Como algún ejemplo serían las algas, la malaria o los esporosos. Esta fisión múltiple es cuando la célula madre va reproduciendo, como ya antes dicho, a todas las células hijas dentro de ella misma. Esta va reproduciendo así diversas reproducciones. Cuando ya llega a que tiene muchas células hijas dentro de ella, esta se disuelve liberándolas. Así es lo que es la fisión múltiple. Espero se entienda. Viene mi compañera Laura a explicar las siguientes. ¿En qué consiste la fisión múltiple? La fisión múltiple consiste en reproducir más de dos células, población, especies, etc. Esta consiste en dar origen a nuevas especies mediante la multiplicación de células. La fisión múltiple consiste en la división celular, en que el núcleo de la célula se divide por partes iguales, división y más división de ellas. Esto quiere decir que la célula mayor, o también dicho la célula madre, no se reproduce en simplemente dos células, sino que se reproduce en muchas células, que en este caso pues son las células hijas, y pues así es como da origen a nuevos individuos de su misma especie. ¿Cuáles son los organismos que pueden realizar la fisión múltiple?
Estos, como se observa en la imagen, son algunos de los ejemplos de organismos que se puede realizar la fisión múltiple, así como es el primero que es la estaneria, el segundo que es la pleurocapsa, el tercero que es la dermocarpela, el cuarto que es la chamespion, el quinto que es Betiovidrio, el séptimo que es Pedocrium, el séptimo que es el Anocrium, el octavo que es Plancomyces. Estos son algunos de los organismos que se le puede realizar la fisión múltiple. Como se observa, pues son nombres que son muy difíciles de pronunciar, así que una disculpa. Y otros de los organismos que se le puede realizar la fisión múltiple son las algas, las malandrias y escoporosos, así como lo mencionó en la definición mi compañera María Guadalupe. Y a continuación se verá cuál es el ciclo de vida de la fisión múltiple. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es la fisión múltiple en su ciclo de vida. Anteriormente ya también lo hemos visto, pero le explicaré su ciclo de vida. Aquí en la célula madre que se ve como vacía, en esa parte es llamada célula madre. Esta va reproduciendo a células hijas dentro de ella. Se observa también en el segundo circulito. Aquí vemos cómo reproduce las primeras células hijas. Ya en la segunda va reproduciendo más células hijas. Aquí en esta parte también muestra cómo se reproducen diversas células. Y ya pues en las otras dos últimas pues se ve que cada vez iban reproduciendo más células hijas. Como vemos aquí casi en la última, vemos que la célula madre ya no tiene mucha cavidad. Es por eso que esta se disuelve liberándolas. Cuando la libera, estas células hijas también reproducen células hijas y así es como sucesivamente se van reproduciendo este tipo de reproducción asexual. Y pues este sería lo que es el ciclo de vida, espero se haya entendido. Y viene mi compañera Laura a explicar la siguiente diapositiva. Bueno, aquí les presentamos un esquema de fisión múltiple y aquí vemos que las partes que lo constituyen es la esquizogonia, merogonia y gametogonia, y en las partes de abajo vienen lo que constituye cada una de ellas. Bueno, aquí les presentamos un esquema de fisión múltiple en modo de texto que dice que en los coccidios heteroxenos, toxoplasma y sarcocistis, la gamogonia y la esporogonia se realizan en un hospedador, en tanto que la esquizogonia acontece en el otro. En algunos géneros, Plasmodium y otros, la esquizogonia y parte de la gamogonia se realizan en el hospedador vertebrado, en tanto que el resto de la gamogonia y toda la esporogonia suceden en un invertebrado hematófago. Los esporocitos son inoculados por mediante la picadura. Bueno, estas son las conclusiones que dimos las integrantes del equipo. Primero se encuentra la conclusión de su servidora María Guadalupe. En esta conclusión expliqué lo que es la fisión múltiple. Expliqué lo que podemos observar que es una reproducción asexual, en la cual la misma no se puede reproducir sin necesidad de ocupar una pareja, o sea, por eso es reproducción asexual. Pero esta se va relacionando casi igual que la binaria, solo que esta se produce en la célula madre hasta que explota. Es como explicaba, las células hijas
cuando llegan a la punto de cavidad de la célula madre las libera. Esta se divide, bueno, la diferencia de la fisión binaria es que esta no se divide en la célula madre, sino que esta la reproduce dentro de ella misma. La fisión múltiple es la división celular. Esta se va dividiendo dentro de la madre. Luego, estas ya quedan muchas veces divididas, la célula las explota. O sea, aquí explico de que la célula madre las explota. Y pues esa sería mi conclusión en la que explico lo que es la fisión múltiple, ya que pues es parecida a la fisión binaria, solo que la célula madre las va reproduciendo dentro de ella misma. Mi nombre es Guadalupe Roque Ríos y mi conclusión sobre esta presente exposición es que la fisión múltiple es un tipo de reproducción asexual en donde una célula madre se divide de manera repentina o secuencial en fragmentos de células hijas llamadas biocitos o nanocitos, así como anteriormente lo mencionaba mi compañera Guadalupe y mi compañera Laura. Estos organismos que llevan a cabo la fisión múltiple incluyen cianobacterias del orden Pleurocapsales. La fisión múltiple garantiza la continuidad de la especie a través de la creación de nuevos individuos. Y es de gran importancia saber que los humanos, animales y plantas nos reproducimos y organismos como las bacterias, levaduras o algas también lo hacen, aunque en su caso la división celular es diferente debido a la falta de células sexuales. La fisión múltiple es la división celular en la que el núcleo se divide por partes iguales y después se reproduce la división del citoplasma en tantas células como en núcleos existentes. Y a continuación mi compañera Laura dará su conclusión. Bueno, esta es mi conclusión sobre la exposición de la fisión múltiple. Y bueno, mi conclusión de la fisión múltiple o división múltiple es un tipo de reproducción asexual en donde la célula mayor, o también dicho la célula madre, se divide en varias veces, dando origen a numerosos núcleos. Cada uno de estos núcleos es rodeado del citoplasma. Las células hijas, las cuales llevan el nombre de beocitos o nanocitos, como ya mencionaban. Cuando la célula madre está lista, esta suele explotar y tiende a dar muchas células pequeñas, las cuales estas se reproducen nuevamente sin la necesidad de una pareja y sigue pasando el mismo proceso, dando continuidad a su especie, creando nuevos individuos, donde la fisión múltiple es una de las formas de reproducción celular. Existe una forma diferente a la fisión múltiple, que es la división binaria. Estas dos son células asexuales, solo que tienen una gran diferencia, que en la división binaria produce solo dos células separadas, poblaciones, especies, etc. Es decir, que la célula madre produce solamente dos células pequeñas y estas dos en otras dos y así sucesivamente. Y en la fisión múltiple produce más de dos células y poblaciones. Bueno, así es como quedaría lo que es la fisión múltiple. Observamos lo de que es una reproducción asexual. Esta produce a todas las células hijas dentro de la célula madre. Y así es como palabras claves que quedaría lo que es la fisión múltiple. Y aquí vienen las referencias de donde obtuvimos la diversa información que se presentó en la exposición. Espero se haya entendido y muchas gracias.